Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Conecte. ¿Nos está haciendo daño la tecnología? ¿Está mejorando la educación? Hay algunos países que están prohibiendo los smartphones, los teléfonos inteligentes. Dicen, muchas veces se ha escuchado, que los líderes del Silicon Valley ponen a sus hijos en colegios desconectados. Hay expertos que afirman que escribir a mano desarrolla partes del cerebro que nunca más volveremos a desarrollar. Esto es Conecte, soy Sandro Marcone y hoy nos acompaña Paul Neira, fundador y CEO de The Learning Factory. Sandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? The Learning Factor. Exacto. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, por hacerte un tiempo en esta ajetreada vida en la que todos estamos. Mira, creo que has enmarcado muy bien, digamos, un poco los elementos de la discusión. De hecho, es imposible no pensar nuestra realidad sin la tecnología y hay un acto constitutivo, digamos, del ser humano que además nos define como personas, que es el aprender. Si nosotros sin el aprendizaje, me temo que perderemos esa condición humana. Entonces... Es interesante porque uno dice, la educación no es un fin en sí mismo, sino es un medio para. Pero como tú lo planteas ahora, si el aprendizaje está en nuestro ADN, ¿no? El aprendizaje termina siendo un fin en sí mismo. Claro, porque además, o sea, si miras de ese ángulo, la humanidad, digamos, explica lo que somos y lo que hemos llegado a ser, porque hemos sido capaces de manera graciosa, salirnos de la cadena alimenticia, ¿no? Y eso lo hemos hecho porque hemos sido capaces de aprender nuestros propios errores, de construir un progreso a partir de este aprendizaje. Entonces, bajo esa perspectiva, digamos, la tecnología nos ha acompañado toda la vida. O sea, digamos, a la raza humana nos ha acompañado y nos ha permitido estar donde estamos. Entonces, yo creo que estamos enfrentando una situación digamos, paradigmática, si quieres, porque de alguna manera todo lo que hacemos lo estamos atravesando por la tecnología. Y claro, cuando entramos al punto de aprender en espacios formales es que viene esta discusión que tú has planteado, ¿no? Claro, ¿no? Cómo usar, o sea, si debe estar presente. Digamos, hay muchísima tecnología digital, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, aparentemente lo más disruptivo para el docente es el móvil presente en el aula, el teléfono inteligente en el aula, ¿no? Pareciera ser que es lo más disruptivo. Sí, y yo, a ver, digamos, hay países, no es nuestro caso, hasta donde yo tengo recolección de información, en el cual el móvil o el celular, digamos, se convierte en un instrumento dentro del aula que forma parte del flujo de proceso de planteamiento de una experiencia de enseñanza por parte del docente. Claro. Normalmente lo que te encuentras son colegios que sacan de lado la fotografía del celular y ponen tecnología, es decir, un dispositivo, ya sea una computadora fija en un laboratorio o una cuestión en las múltiples opciones que tienen, digamos, el desarrollo de la tecnología. Claro. Hay colegios, hay zonas en el África, digamos, en Europa, donde el celular es un recurso más educativo, y ahí es donde se ha comenzado a dar esta discusión a partir de investigaciones que dicen que el leer, por ejemplo, que es donde más tenemos información de la lectura en dispositivos electrónicos, tiene menor nivel de concentración. Y claro, pareciera en esta lectura rápida de esa información de que, bueno, es culpa del app donde está leyendo. El tema es que junto con ese app hay 25.000 juegos más y espacios donde el estudiante, en una lucha constante, en una realidad en la que todo el mundo pelea por la atención, evidentemente tener a 3 milisegundos la posibilidad de desconectarte es complicado. Entonces ahí no está puesto el problema en el app o en el teléfono, está puesto en la capacidad del ser humano de una disciplina para poder manejar este tipo de cosas, ¿no? Claro, es más, probablemente entonces estamos hablando más del desempeño, nuestro desempeño como docentes o nuestro desempeño como padres y madres, incluso nuestro desempeño como estudiantes. Correcto. Los que eventualmente generan o no conflicto y tal vez no conflicto cognitivo, sino simplemente distracción. Exactamente. ¿No? O sea, hay estudios que dicen cifras que son difíciles de creer, pero
hay confianza y confiabilidad, digamos, en el estudio, que dice que uno ve al día su celular como 16.000 veces, digamos, ¿no? Claro. Entonces, claramente estamos ante una pelea de la atención y de eso no se escapan nuestros estudiantes. Entonces, la tecnología, es muy difícil asignarle a la tecnología una orientación específica, salvo las redes sociales que tienen toda esta cuestión cognitiva que hacen juego con nuestras propias debilidades, digamos. Pero la tecnología como objeto, como dispositivo, es neutra en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que aclarar la discusión a ese nivel, de darle el lugar adecuado. Claro. Y claro, si tú tienes un colegio donde efectivamente tienes un dispositivo conectado a internet donde pueden jugar y distraerse, evidentemente hay una serie de reglas y procedimientos que hay que hacer, pero hay otro campo, creo yo, que hay que hablar, digamos, que tiene que ver con, ok, ya no permitamos que entren los dispositivos celulares en el salón de clases, pero pueden estar en el colegio, que ese es otro ámbito, digamos, ¿no? Claro. Que claro. creo que vale la pena discutirlo. Yo creo que hay muchísimo por discutir, efectivamente, porque un eje de la discusión tiene que ver con lo que tú dices, es cómo generamos valor en lo digital. Sobre todo hablo de lo digital para hacer esta diferenciación que tú bien planteabas en términos de que la tecnología ha estado ahí hace años, ¿no? Claro. La pizarra es una tecnología, el cuaderno es una tecnología, el lapicero es una tecnología. Entonces lo digital, ¿no?, genera o no genera valor, puede o no puede generar valor en función de que se planifique, se diseñe, ¿no? Claro. Ese es uno. Y lo otro es la prohibición, ¿no es cierto? Y si la prohibición tiene que ser algo nacional, vertical, que salga del ministerio, que salga del Congreso, ¿no?, o tiene que ver más bien, o debería responder más bien a la comunidad educativa, cada institución educativa construyéndose una ruta. Sí, yo más bien voy por la segunda parte, ¿no? O sea, desde mi experiencia en aula, yo estaba en aula, digamos, cuando tú prohíbes algo, más bien lo incentivas. Claro. Porque los seres humanos somos rebeldes por naturaleza, porque, digamos, múltiples razones que pueden explicar ese comportamiento. Entonces, el pensar, digamos, de que la legislación tiene que llegar a ese nivel de intimidad en el proceso, y cuando digo intimidad me refiero al proceso profundamente humano de enseñanza-aprendizaje de un docente con sus discípulos, con sus estudiantes, Claro. digamos, me parece problemático por dos razones. La primera, porque estamos deslegitimando la capacidad de gestionar en el colegio para poder resolver elementos que tienen que ver con el aprendizaje. Y segundo, creo que hay usos mejores del tiempo de los congresistas para poder discutir este tipo de situaciones y además agregarle una carga más administrativa, burocrática al Ministerio de Educación de hacer un formato y registro cuántas veces ha pasado en el tema del uso de la tecnología. Claro. No, yo creo que efectivamente el análisis regulatorio, el análisis legislativo en nuestro país todavía tiene mucho que dar, ¿no es cierto?, que desear, pero ojalá no lleguemos a eso tratando de encontrar pues un consenso. Es decir, entiendo que podríamos decir que la tecnología no nos hace daño, ¿no?, o nos hace bien, sino es nuestro uso de la tecnología, digamos, ya sea individual, familiar o institucional, lo que puede traer o no ventajas y desventajas. Correcto, y además, y claro, lo que pasa es que yo creo que hay que separar el trigo de la paja aquí, porque hay mucha información en estos micro videos, digamos, que aparecen en apps, digamos, ¿no? Donde se muestra investigadores o personas que están en contra del tema. Hace unos días veía, y yo tengo el libro, estoy a la mitad del mismo, de Jonathan Haidt, este profesor de la Universidad de Nueva York, que sostiene, digamos, de que pueden tener celulares los adolescentes, sí, pero tiene que ser lo que se conoce como un tontofón, digamos, ¿no? O sea, no un smartphone, sino un dumb phone. Claro. Porque, claro, quieres comunicarte con él, digamos, ¿no?, o ella, y lo puedes hacer, pero no darle el acceso a Internet, porque él sostiene en su argumentación de que tener el mundo en tu bolsillo, digamos, es un peligro. Claro. Y la segunda cosa que él dice es que, dice muchas cosas más, pero solo podría darse a los 16 años el acceso a redes sociales. Y claro, distingamos los planos, porque una cosa es un dispositivo en un ámbito educativo que tiene, como tú bien mencionaste, una intencionalidad y una planificación y un proceso guiado por un experto o por una persona que tiene una especialidad, digamos, que es un docente o un equipo docente,
a el acceso libre, digamos, en el tema de la tecnología, ¿no? Claro. Y eso sí hay que mirarlo en dos partes, digamos, porque desde mi punto de vista sí tiene discusiones distintas, digamos, ¿no? O sea, claramente sí hay una correlación, no una causalidad, Exacto. entre el acceso a redes sociales, digamos, en la cual se va construyendo la identidad digital, porque ahí tenemos que hablar muchísimo sobre el tema, porque no hay una alfabetización mediática informacional o alfabetización mediática, digamos, de cómo manejar temas como la identidad digital, la generación de reputación en el mundo virtual, que uno dice, no, eso no existe. Claro que existe. Por supuesto. Y tiene tanta realidad y tanta El capacidad. derecho al olvido. Exactamente, y tanta capacidad de ejercer presión sobre tu yo real, Así es. que en la construcción de la imagen personal de las mujeres y de los hombres tiene un efecto muy pervasivo, pero eso es otra discusión que necesita un tratamiento que, claro, tiene una parte pedagógica, pero tiene otra discusión social. Es que claro, porque, digamos, a veces creo que se termina desnaturalizando la discusión. Así es. Y a mí me da la sensación de que si, bueno, decidimos prohibir los smartphones porque no hemos logrado hacerlos productivos o porque son una amenaza incluso a la salud mental, ¿no? Para mí es como decir, bueno, pues sí, pues la mayor parte del bullying se da en el recreo. Entonces, Así que hay que que no haya prohibir el recreo. recreo. Claro. ¿No? Hay que prohibir el recreo, cerrar los patios, ¿no? Claro. Porque ¿quién le va a enseñar, no solo al estudiante, sino a las familias, Exactamente. la competencia digital, ¿no? Saber lidiar, la autorregulación, si no en la escuela? Exactamente. ¿Dónde va a pasar? ¿No? Es que si no discutimos abiertamente este tema, yo creo que uno de los grandes dramas que estamos viviendo en el país, en esta polarización casi enfebrecida en la que vivimos, Claro. es que perdemos espacios para discutir estos elementos que tienen además consecuencias importantes. Siguiendo el mismo ejemplo, tenemos una crisis de repente, la vez pasada escuchaba un podcast y el nivel de sobrepeso en el mundo, estamos hablando del 54% de la No me población. estás dando indirectas, ¿no? No, para nada. Pero lo impresionante es que en los años 70 era el 3%, Claro. Sandro. Menos de 50 años. Entonces, probamos la comida. Exacto. O sea, no tiene sentido. O sea, porque ahí perdemos de nuevo la capacidad de construir espacios de formación. Y como tú decías, con el educativa. efecto va a ser el efecto contraproducente, ¿no es cierto? Correcto. Tú prohíbes algo y lo que va a aparecer es un mercado secundario en donde todo va a estar incluso contaminado por la marginalidad. Exactamente. Entonces, yo creo que no estamos viviendo un peligro a ese nivel en nuestro sistema educativo. No conozco además casos específicos en la región, pero es una ola que nos va a llegar y tenemos que abrir espacios de discusión donde efectivamente podamos poner los mitigadores, las barreras que permitan dejar espacios donde se tiene que gestionar estos procesos. Totalmente. Y yo creo que además eso aplica a las casas también. Así como tiene que haber un plan en la institución educativa, en las casas también tiene que haber un plan. ¿No? No puede ser, solo tengo tecnología y solo le doy tecnología a mis menores porque sí, porque me lo piden, porque eso me da un poco de paz, porque me da tiempo para respirar, ¿no? No, y ahí creo que hay algunos tips que tienen que desarrollarse de manera comunicativa, digamos, a los padres de familia que no saben cómo lidiar, y no es porque sean malos padres, es simplemente porque, digamos, no nos vinieron el manual. No, claro, todo ha avanzado tan rápido. Claro. Entonces, por ejemplo, hay cosas de seguridad, digamos, de que si uno de tus hijos tiene un celular, él tiene que saber de que hasta que no sea adulto, ese celular es co-compartido, es una corresponsabilidad. Así es. Y tiene que tener la libertad de saber de que cualquier día tú puedes hacer un control concurrente En mundo exacto. para poder, porque además sabemos tú y yo de que todo lo que haces en internet deja huella. Y hay conversaciones, así como, no sé si tú tuviste la experiencia, mi padre era médico, entonces un día se sentó conmigo cuando tenía entre 9 y 11 años para hablar de sexo. Digamos, hoy en día a esa agenda hay que agregarle la del tema digital y hacerles ser conscientes a nuestros hijos, a nuestras hijas, que, digamos, existe mucho peligro, pero también mucha bondad. Totalmente, así ¿Correcto? es. Y puedes hacer cosas fascinantemente importantes para la humanidad a través del Internet y el uso de la tecnología, pero también hay que tener cuidado. ¿no? Exacto, porque, digamos, ya tenemos que ir cerrando, pero porque justamente
no hay nativos digitales. O sea, no es que eso no ellos existe. aprendieron, vienen con el chip, ¿no es cierto? No, ellos necesitan en esos instantes, más que nunca, de mediadores adultos. Y si los mediadores adultos no están en la familia, tienen que estar en la escuela. Pero si alguien por decreto, por ley, prohíbe la tecnología en la escuela, ¿en qué nos estamos quedamos? cercenando esa capacidad. Estamos robándoles el futuro, hablando de educación contextualizada, Así es. situada, ¿no es cierto? El contexto de nuestros menores es digital. Bueno, nada, como me imaginé, la conversación se iba a ser cortísima y hemos abierto además algunas cosas que podríamos retomar después. Te agradezco mucho, Paul, por estar acá. Ya habrá oportunidad para que nos cuentes un poco más de la Learning Factor y qué están haciendo, ¿sí? Y bueno, con ustedes, amigos, amigas, hasta la próxima edición. Gracias.